Hola a todos, en este vídeo vamos a echar un vistazo a un recorrido histórico acerca del sistema solar. La observación del cielo y de sus astros ha sido desde siempre una de las actividades más importantes de la humanidad. Sería un gran error por parte de la física actual olvidarse de las contribuciones al pensamiento de los antiguos griegos. Platón nos decía que el mundo percibido a través de los sentidos era imperfecto. El mundo no puede ser imperfecto. Por tanto, porque la imperfección esa implica irrealidad, una ilusión. Para alcanzar la perfección había que ir al mundo de las ideas, para alcanzar la perfección. Por lo tanto, Platón negaba las observaciones en las que se apoya la ciencia. Platón elaboró una teoría del universo basada en dos axiomas. El primero, la Tierra es esférica y ocupa el centro del universo. Y el segundo es, los cuerpos celestes son de carácter divino y se mueven en torno a la Tierra, alrededor de la Tierra. Por lo tanto, era un sistema geocéntrico, con la Tierra en el centro del sistema solar. En el dibujo se ve la parte central del cuadro de Rafael, la Escuela de Atenas, en la que se aprecia a la izquierda a Platón señalando hacia el cielo, hacia el mundo ese de las ideas, y a la derecha está Aristóteles, que era más terrenal, señalando un poquito hacia la tierra. Aristóteles, que es también del siglo IV a.C., representa el realismo. Él plantea un modelo geocéntrico del universo, es decir, la Tierra está en el centro y los demás cuerpos celestes giran alrededor. Todo en la Tierra está formado por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, y cada uno de ellos tiene su tendencia natural a ocupar su lugar. Es decir, si tiramos una piedra al agua, se hunde y va a la parte baja. Si encendemos un fuego, se ve como las cenizas y el humo ascienden y por lo tanto pasa por encima del aire. Esa era la idea que tenía Aristóteles. Más allá de la luna se encuentra la quinta esencia, el puro éter, y los cuerpos celestes se movían en esferas transparentes por rozamientos unas con otras. El hecho de que se tratase de esferas respondía a una necesidad filosófica más que otra cosa. El movimiento circular se consideraba la forma más perfecta de movimiento en aquel entonces. En la gráfica de la derecha se ve el sistema geocéntrico de Aristóteles. La Tierra en el centro, aquí se ve en detalle los 4 elementos que formaban la Tierra, y después las esferas donde aparece la Luna, Mercurio, Venus, etc. El gran problema con el que se encontró cualquiera de los planteamientos geocéntricos fue el no poder dar explicación al movimiento retrógrado de Marte. Aquí vemos el movimiento que haría con el paso de los días, o de las noches, mejor dicho, porque está hecho de noche, el movimiento que haría Marte. Se ve como hace un tirabuzón, va hacia atrás, y eso no lo conseguía explicar el sistema geocéntrico. Hoy en día se sabe que el efecto del movimiento retrógrado de Marte se debe a las posiciones relativas que ocupan las órbitas de la Tierra y de Marte respectivamente. Al estar la Tierra ocupando una órbita interior, en un lapso de tiempo da la sensación de que Marte viaja hacia atrás en comparación con el fondo de las estrellas que están fijas en el fondo celeste. En el siglo II después de Cristo, Ptolomeo se basó en los trabajos de Apolonio e Hiparco para idear un sistema geocéntrico mejorado. Este modelo permitía, mediante complicados cálculos, explicar las irregularidades de los astros de nuestro sistema planetario, es decir, principalmente el movimiento retrógrado de Marte.
El Sol y la Luna se movían directamente sobre sus órbitas circulares, a las que se le llamó deferentes, mientras que los demás planetas describían epiciclos sobre sus órbitas circulares. Es decir, si esta es la órbita circular, además iban realizando complicadas curvas en función de la frecuencia que permitían explicar esas irregularidades que se observaban en el firmamento. Durante 14 siglos los astrónomos aceptaron este sistema cargado con bastantes tintes teológicos. Cualquier contradicción con este sistema propuesto se debía más bien a un error humano. La Iglesia se encargaba de tener siempre la última palabra acerca del conocimiento. En el año 1543, Nicolás Copérnico publica sus libros titulados 6 libros referentes a las revoluciones de los cuerpos celestes. En ellos formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, basada en los estudios de Aristarco de Samos. Su teoría establecía que la Tierra giraba sobre sí misma una vez al día y que una vez al año daba una vuelta completa alrededor del Sol. Además, afirmaba que la Tierra en su movimiento rotatorio se inclinaba sobre su eje. Una de sus aportaciones fue el nuevo orden de alineación de los planetas según sus periodos de rotación. Cuanto mayor era el radio de la órbita de un planeta, más tiempo tardaba en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Era la primera vez en la historia en que la palabra revolución tomaba la nueva acepción, la de levantamiento, sedición, ruptura con las antiguas normas de manera radical. La Tierra y la Luna giraban en órbitas circulares. Para los demás planetas del sistema solar se conservaba la idea de órbitas circulares y de epiciclos superpuestos a estas órbitas. Tycho Brahe, o Tycho Brahe, como algunos le dicen, fue un astrónomo danés, hijo mayor de un miembro de una familia noble. El rey Federico II le concedió una pensión y le regaló una isla. En dicha isla, Tycho Brahe edificó el castillo de Uraniborg y lo dotó con un observatorio. En 1580 lo equipó con todo tipo de instrumentos y se dedicó durante años a la observación. Él estaba convencido de que el progreso de la astronomía dependía de realizar una serie continuada y prolongada de observaciones de movimiento de los planetas, del Sol y de la Luna. Observaciones precisas y detalladas. A la muerte de Federico II, Brahe perdió la pensión y los derechos sobre la isla y se mudó a Praga. Allí conoció al joven Johannes Kepler, que aceptó la invitación de Brahe para iniciar la colaboración en los estudios. Al poco tiempo murió de manera repentina Tycho Brahe. Johannes Kepler fue un astrónomo, matemático y físico alemán. En la primera etapa, Kepler se centró en los problemas relacionados con las órbitas planetarias, así como las velocidades variables con que los planetas las recorren. Publicó su primera obra titulada Los misterios cosmográficos, de la que envió un ejemplar a Brahe y otro a Galileo. Pero sin duda alguna el trabajo más importante de Kepler fue la revisión de la gran cantidad de datos y de observaciones acumuladas por Brahe a lo largo de casi 20 años, labor que desembocó en la publicación en 1609 de la obra Astronomía Nova. Dicha obra contenía sus 2 primeras leyes. La tercera ley de Kepler aparece en un libro llamado Harmonices Mundi, sobre la armonía del mundo, publicado en 1619. A continuación pasamos a explicar un poco las 3 leyes de Kepler. La primera ley de Kepler dice que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elipses,
dejan de ser circunferencia. El Sol quedaría situado en uno de los dos focos de la elipse. El problema es que la excentricidad era prácticamente cero y la excentricidad nos indica la forma de la elipse. Y cuando es prácticamente cero se aproxima mucho a una circunferencia. La segunda ley es la denominada ley de las áreas. El radiovector que une al Sol con el planeta barre en tiempos iguales áreas iguales. En esta imagen se aprecia áreas recorridas en intervalos de tiempo idénticos. Esta ley tiene una consecuencia inmediata y es que la velocidad de los planetas en su recorrido alrededor del Sol no puede ser constante. Es más, cuando está en el perihelio, en esta zona aquí más cerca del Sol, la velocidad tiene que ser mayor para cubrir un área mayor, mientras que cuando está cerca del afelio, en esta otra parte, la velocidad disminuye. La tercera ley es la ley de los periodos. Aquí se aprecia que el cuadrado del periodo de revolución es proporcional, y esta sería la constante de proporcionalidad, al radio, al cubo de una órbita media. Es decir, cuanto mayor sea el radio de la órbita, mayor será el tiempo que necesite el planeta para recorrerla. Galileo nació en el año 1564 y está considerado el padre del método científico. Galileo se dedicó a la observación con su telescopio, descubriendo montañas en la Luna, lunas en Júpiter y fases en Venus. Estos descubrimientos favorecían claramente el sistema copernicano, lo que le hizo tener serios problemas con la Iglesia. Todos estos descubrimientos lo llevaron ante el tribunal de la Inquisición, que lo condenó y lo obligó a retractarse de sus ideas. Galileo muere el año en el que nace Newton. Isaac Newton nace en el año 1642 y expuso en los principios matemáticos de la filosofía natural su mecánica celeste, que sería la base de todos los desarrollos posteriores de esta ciencia. Basado en el principio de la inercia, la proporcionalidad de la fuerza respecto a la aceleración y la igualdad de acción y reacción, es decir, apoyándose en las tres leyes de la mecánica de Newton, descubrió la ley de la gravitación universal, que respetaba en todo momento las leyes de Kepler. Dicha ley rompió con la teoría aristotélica de la existencia de una mecánica en la Tierra y otra celeste. Es decir, unificó la mecánica terrenal con la celestial, por así decirlo.